Cómo un astrónomo italiano del siglo XVII desafió las creencias más arraigadas de su época y cambió nuestra comprensión del universo para siempre. ¿Qué descubrimientos realizó Galileo Galilei que lo pusieron en una colisión directa con la Iglesia? ¿Y cómo su enfrentamiento con las autoridades religiosas no solo marcó su vida sino que también fue un punto de inflexión en la historia de la ciencia? Hola, bienvenidos a Tras la Invención. En este video, nos embarcaremos en un viaje apasionante a través de la vida y obra de Galileo Galilei. Descubriremos cómo sus telescopios revelaron secretos del cosmos que desafiaron las nociones establecidas y cómo su valentía al sostener la verdad frente al poder llevó a un enfrentamiento histórico con la Iglesia Católica. ¿Fue Galileo realmente el padre de la ciencia moderna como muchos lo consideran? ¿Qué lecciones podemos aprender de su lucha por el conocimiento y la libertad de pensamiento? Acompáñame para descubrir las respuestas a estas preguntas y más, mientras desvelamos la increíble historia de un hombre que miró más allá de las estrellas y desafió a todo un sistema de creencias. Prepárate para un viaje que nos lleva desde las profundidades del espacio hasta las complejidades del pensamiento humano. Galileo Galilei, nacido en Pisa el 15 de febrero de 1564, comenzó su vida en una Italia del Renacimiento llena de agitación cultural y científica. Hijo de Vincenzo Galilei, un músico y teórico musical de cierta fama, Galileo creció en un ambiente que valoraba profundamente el arte y la educación. Su padre, reconocido por su trabajo en la teoría de la música, jugó un papel crucial en el desarrollo intelectual de Galileo, inculcándole una actitud de cuestionamiento y exploración. A pesar de las dificultades económicas de su familia, Galileo fue inscrito en la Universidad de Pisa en 1581 para estudiar medicina, una carrera que prometía estabilidad financiera. Sin embargo, su pasión por las matemáticas y las ciencias naturales pronto se hizo evidente. Galileo se sintió atraído por el estudio de la física y la astronomía, inspirado por las lecciones del matemático y astrónomo toscano Ostilio Ricci, un amigo de la familia Galilei. Esta pasión lo llevó a abandonar la medicina y a dedicarse a tiempo completo a las matemáticas y la física, a pesar de las preocupaciones de su padre. Desde sus primeros años, Galileo Galilei mostró una curiosidad insaciable y un talento natural para las ciencias y la matemática. Creciendo en una época de efervescencia intelectual en Italia, Galileo fue atraído desde joven por los misterios del mundo natural. Su padre, Vincenzo, aunque inicialmente quería que Galileo se convirtiera en médico, fue un influyente primer mentor para él en el campo del pensamiento crítico y científico. La música, con su base en las matemáticas y la armonía, desempeñó un papel clave en fomentar el amor de Galileo por los patrones y las estructuras lógicas. En la Universidad de Pisa, donde Galileo comenzó sus estudios en medicina, pronto se encontró cautivado por las matemáticas y la física. Este cambio de interés fue influenciado en gran medida por su asistencia a lecciones de matemáticas y astronomía y su encuentro con figuras académicas que lo introdujeron a ideas revolucionarias. Galileo comenzó a realizar sus propias observaciones y experimentos, cuestionando las teorías aristotélicas predominantes y explorando nuevas formas de entender el movimiento y la naturaleza del universo. Tras dejar la Universidad de Pisa, Galileo Galilei comenzó una serie de investigaciones que lo llevarían a importantes descubrimientos en física y astronomía. Uno de sus primeros logros significativos fue la invención del termoscopio, un precursor del termómetro moderno, que utilizó para estudiar los cambios de temperatura. Además, Galileo se sumergió en el estudio del movimiento y la mecánica, desafiando las enseñanzas de Aristóteles. En este periodo, desarrolló su famoso experimento de los planos inclinados, que demostró que la velocidad de un objeto en caída libre no depende de su masa. Otro hito en la carrera temprana de Galileo fue su desarrollo del telescopio. Aunque no fue el inventor del telescopio, Galileo lo mejoró significativamente, permitiéndole observar los cielos con una claridad sin precedentes. Sus observaciones astronómicas lo llevaron a descubrimientos revolucionarios, como las fases de Venus, las manchas solares y, lo más notable, los 4 satélites principales de Júpiter, conocidos como las lunas galileanas. Estos hallazgos no solo enriquecieron el conocimiento astronómico de la época, sino que también proporcionaron pruebas sólidas para el modelo heliocéntrico del universo, desafiando así la visión geocéntrica aceptada.
Galileo Galilei, a menudo llamado el padre de la ciencia moderna, comenzó su ilustre carrera con una serie de descubrimientos e invenciones que desafiaron y enriquecieron el conocimiento científico de su tiempo. Uno de sus primeros logros significativos fue en el campo de la mecánica. Inspirado por el movimiento pendular de un candelabro en la Catedral de Pisa, Galileo comenzó a estudiar el movimiento de los péndulos, lo que eventualmente llevó a la formulación de la ley del péndulo. Este descubrimiento tuvo implicaciones de largo alcance, contribuyendo al desarrollo de relojes más precisos. Otro hito en los trabajos tempranos de Galileo fue su análisis del movimiento y la velocidad. Contrario a las enseñanzas de Aristóteles, Galileo demostró que los objetos de diferentes pesos caen a la misma velocidad. Este hallazgo fue el resultado de meticulosos experimentos, incluyendo los famosos lanzamientos de esferas desde la torre inclinada de Pisa. Además, Galileo mejoró el diseño del telescopio, lo que le permitió hacer observaciones astronómicas revolucionarias. Descubrió las lunas de Júpiter, las manchas solares y las fases de Venus, cada uno de estos descubrimientos aportando pruebas cruciales para el modelo heliocéntrico del universo. Galileo Galilei jugó un papel crucial en la evolución del telescopio, una herramienta que transformaría la astronomía y nuestra comprensión del universo. Aunque no inventó el telescopio, Galileo mejoró significativamente su diseño en 1609. Inspirado por los informes de un telescopio creado en los Países Bajos, Galileo fabricó el suyo propio, aumentando considerablemente su capacidad de magnificación. Este telescopio mejorado le permitió observar los cielos con una claridad sin precedentes y realizar descubrimientos que cambiarían la visión del mundo para siempre. Los descubrimientos astronómicos que Galileo realizó con su telescopio fueron revolucionarios. En 1610, observó 4 lunas orbitando Júpiter, que hoy conocemos como las lunas galileanas, Io, Europa, Ganímedes y Calisto. Este descubrimiento fue fundamental, ya que contradecía la creencia de que todos los cuerpos celestes giraban alrededor de la Tierra. Galileo también observó y documentó las fases de Venus, proporcionando evidencia adicional que apoyaba el modelo heliocéntrico de Copérnico. Además, descubrió las manchas solares y la rugosa superficie de la Luna, desafiando la noción de que los cuerpos celestes eran esferas perfectas y lisas, como se creía hasta entonces. La adopción por parte de Galileo Galilei del modelo heliocéntrico, que ubicaba al Sol en el centro del universo y no a la Tierra, como se creía ampliamente en aquel entonces, fue uno de los puntos más conflictivos y revolucionarios de su carrera. Esta teoría, inicialmente propuesta por Copérnico, contradecía el modelo geocéntrico aceptado por la Iglesia Católica, que se basaba en las enseñanzas de Aristóteles y Ptolomeo y colocaba a la Tierra en el centro del universo. La defensa de Galileo del heliocentrismo no solo desafió las creencias científicas establecidas, sino que también fue visto como un desafío a la doctrina teológica de la época. Las observaciones de Galileo con su telescopio, como las fases de Venus y los satélites de Júpiter, proporcionaron evidencia empírica que apoyaba el modelo heliocéntrico. Estos descubrimientos fueron fundamentales porque contradecían la noción de que todos los cuerpos celestes giraban alrededor de la Tierra. La promoción de estas ideas por parte de Galileo lo puso en un camino de colisión con la Iglesia, que veía en el heliocentrismo una amenaza para la autoridad eclesiástica y la interpretación literal de las Escrituras. El apoyo de Galileo al heliocentrismo lo puso en un camino de confrontación directa con la Iglesia Católica, marcando uno de los episodios más dramáticos de su vida. En un tiempo donde la Iglesia mantenía un control estricto sobre las interpretaciones científicas y teológicas, las ideas de Galileo fueron vistas como heréticas y peligrosas. La controversia alcanzó su punto crítico en 1616, cuando la Iglesia declaró formalmente que el heliocentrismo era, formalmente herético. Galileo, inicialmente advertido de no defender ni enseñar estas ideas, continuó su trabajo científico y en 1632 publicó su obra, Diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo, que defendía el heliocentrismo y desafiaba abiertamente el geocentrismo. La publicación del Diálogo provocó la ira de la Iglesia, y en 1633 Galileo fue llevado ante la Inquisición en Roma. En un juicio infame, fue forzado a abjurar sus creencias heliocéntricas y fue condenado a arresto domiciliario de por vida.
Este juicio no solo fue un momento crucial en la vida de Galileo, sino también un punto de inflexión en la historia de la ciencia y su relación con la autoridad religiosa. A pesar de su abjuración, Galileo continuó trabajando en sus investigaciones científicas hasta su muerte en 1642. El juicio de Galileo Galilei por herejía en 1633 es uno de los episodios más notorios en la tensa relación entre la ciencia y la religión. Tras años de investigación y promoción del heliocentrismo, Galileo se encontró en el centro de un feroz debate teológico y científico. La controversia alcanzó su punto crítico cuando la Iglesia Católica, que defendía el modelo geocéntrico basado en las Escrituras, decidió actuar contra Galileo. En 1632, publicó su obra, Diálogos sobre los dos máximos sistemas del mundo, que fue interpretada como una desafiante defensa del heliocentrismo y una crítica implícita a la doctrina geocéntrica de la Iglesia. Durante el juicio, Galileo se enfrentó a una poderosa oposición eclesiástica. Las autoridades de la Iglesia, incluyendo al Papa Urbano VIII, quien inicialmente había sido un admirador de Galileo, estaban decididas a suprimir las ideas que consideraban heréticas. A pesar de sus intentos por defender su obra como una mera exploración de teorías y no como una afirmación de la realidad heliocéntrica, Galileo fue encontrado, vehementemente sospechoso de herejía. Se le exigió abjurar públicamente del heliocentrismo, un acto que se ha convertido en una de las imágenes más duraderas del conflicto entre la ciencia y la fe. El juicio de Galileo Galilei por la Inquisición romana en 1633 es uno de los momentos más dramáticos y significativos en la historia de la ciencia. Tras la publicación de su obra, Diálogos sobre los dos máximos sistemas del mundo, que defendía abiertamente el heliocentrismo, Galileo fue convocado ante la Inquisición bajo la acusación de herejía. Este juicio no solo representó un enfrentamiento entre Galileo y la Iglesia Católica, sino también una colisión entre las ideas científicas emergentes y las doctrinas religiosas establecidas. Durante el juicio, Galileo se enfrentó a la difícil elección de defender sus descubrimientos y teorías, corriendo el riesgo de una condena severa o retractarse de sus ideas para salvar su vida. Finalmente, bajo una presión inmensa, Galileo abjuró del heliocentrismo, declarando que la Tierra no se movía alrededor del Sol. A pesar de su abjuración, fue condenado a arresto domiciliario de por vida, un castigo que cumplió hasta su muerte en 1642. El juicio de Galileo por la Inquisición en 1633 fue un momento crucial en la historia de la ciencia. Galileo, ya un distinguido científico y matemático, se encontró en el centro de un conflicto ideológico entre la ciencia y la doctrina de la Iglesia. Su defensa del heliocentrismo, basada en observaciones empíricas y razonamiento lógico, chocaba frontalmente con la interpretación geocéntrica de la Biblia defendida por la Iglesia Católica. A pesar de sus esfuerzos por argumentar que su trabajo no contradecía las Escrituras, la Inquisición lo encontró vehementemente sospechoso de herejía. En un acto de coerción y para evitar mayores penas, Galileo abjuró su apoyo al heliocentrismo, declarando que la Tierra no se movía alrededor del Sol. Fue condenado a arresto domiciliario por el resto de su vida. Según una leyenda popular, tras abjurar, Galileo murmuró la frase «Eppur si muove» o «y sin embargo, se mueve», refiriéndose a la Tierra. Aunque no hay pruebas contemporáneas que confirmen que realmente dijo estas palabras en ese momento, la frase ha llegado a simbolizar la resistencia de la verdad científica frente a la negación y la opresión. El legado científico de Galileo Galilei va mucho más allá de sus conflictos con la Iglesia Católica y sus hallazgos astronómicos. Considerado por muchos como el padre de la ciencia moderna, Galileo sentó las bases para el método científico contemporáneo y contribuyó significativamente a diversas áreas de la física y la astronomía. Sus innovaciones metodológicas, que incluyeron la combinación de observación empírica con el razonamiento matemático riguroso, marcaron un cambio fundamental en la manera de investigar y comprender el mundo natural. En física, Galileo realizó descubrimientos fundamentales sobre la ley de la caída de los cuerpos y el movimiento de los proyectiles, desafiando las nociones aristotélicas que habían prevalecido durante siglos. Su estudio del péndulo también fue crucial para el desarrollo posterior de la dinámica y la mecánica. En astronomía,
Además de sus famosos descubrimientos de las lunas de Júpiter y las fases de Venus, Galileo fue pionero en el uso del telescopio para la observación sistemática del cielo, abriendo un nuevo campo de estudio que continuaría expandiéndose mucho después de su muerte. La influencia de Galileo se extiende a la educación y la popularización de la ciencia. A través de sus escritos y conferencias, no solo desafió las ideas existentes, sino que también inspiró a generaciones futuras de científicos y pensadores. Galileo no solo cambió la forma en que miramos el cielo, sino que también transformó nuestra comprensión de la física y el universo. Su legado perdura en cada telescopio que se dirige a las estrellas y en cada experimento que busca desentrañar los misterios del universo. La figura de Galileo Galilei ha trascendido el ámbito de la ciencia para convertirse en un icono cultural. Su historia, marcada por la genialidad y el conflicto con la Iglesia, ha inspirado a artistas, escritores y cineastas a lo largo de los siglos. En la cultura popular, Galileo es a menudo retratado como el arquetipo del científico valiente y tenaz, un símbolo de la lucha contra la ignorancia y la opresión. Desde obras de teatro y literatura hasta películas y música, Galileo ha sido inmortalizado como un héroe de la ciencia y la razón. En la literatura, Galileo ha sido el tema de numerosas obras, incluyendo la famosa Vida de Galileo, de Bertolt Brecht, que explora los conflictos éticos y morales de su vida. En el cine, su historia ha sido llevada a la pantalla grande, resaltando tanto sus descubrimientos científicos como su desafío a las autoridades de su tiempo. Además, Galileo ha sido mencionado en la música, con referencias en canciones de artistas modernos, destacando su impacto perdurable en la cultura popular. La presencia de Galileo en la cultura popular es un testimonio de cómo su vida y su trabajo continúan resonando en la conciencia colectiva. A través de estas representaciones artísticas y mediáticas, Galileo no solo se mantiene vivo en la memoria histórica, sino que también se convierte en un símbolo poderoso de la búsqueda del conocimiento y la resistencia frente a la adversidad. Al concluir nuestro recorrido por la vida y el legado de Galileo Galilei, nos encontramos con una figura que no solo revolucionó nuestra comprensión del universo, sino que también se convirtió en un símbolo eterno de la curiosidad y la valentía intelectual. Su lucha por defender sus descubrimientos científicos frente a la autoridad dogmática y su incansable búsqueda de la verdad han dejado una huella indeleble en la historia de la humanidad. Galileo no solo es un pionero de la ciencia moderna, sino también un faro de inspiración para futuras generaciones de científicos, pensadores y exploradores. La historia de Galileo nos recuerda la importancia del pensamiento crítico y la investigación empírica. Nos enseña que el progreso del conocimiento a menudo implica desafiar las ideas establecidas y enfrentar la resistencia de aquellos que se aferran al status quo. En un mundo donde los desafíos científicos y éticos siguen siendo complejos y a menudo controvertidos, la figura de Galileo sigue siendo relevante, recordándonos que la búsqueda de la verdad requiere coraje, determinación y, a veces, la voluntad de enfrentar grandes adversidades. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la vida de Galileo Galilei. Esperamos que esta exploración haya enriquecido su comprensión de este científico extraordinario y haya inspirado una apreciación más profunda de su impacto en nuestro mundo. Recordemos siempre el legado de Galileo, un legado de curiosidad, de desafío a las fronteras del conocimiento y de valentía ante la adversidad.